Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Esta noche me siento muy complacido de tener a dos invitados que para mí son dos personas que de alguna manera nos permiten ver las noticias desde otra perspectiva. Tratamos de descifrar una vez más el código oculto de la comunicación. Yo quisiera, a la par de dos profesionales del periodismo, saber si realmente estamos siendo víctimas de la persuasión o de la manipulación o de ambas. También conocer si la noticia que se dice forma parte de una realidad, si es una realidad recortada, si nos están dando noticias falsas, pero sobre todo, ¿qué nos callan? ¿Qué nos callan en medio de tantos escándalos cuando sabemos que una noticia negativa se sobrepone a una noticia anterior y permite de alguna manera que la sociedad vuelva a ver hacia otro lado? Esta noche nos acompaña el señor Ricardo Lizano Calzada, ex periodista de La Nación, editor político, redactor parlamentario, ex embajador de Costa Rica ante Venezuela en el periodo de la transición chavista de 1998 al año 2003, en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, periodista graduado de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Don Ricardo, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, Luis Fernando. Qué placer saludarlo. Hace mucho tiempo que extraño su presencia y solo lo veo por Facebook nada más. Y un saludo también para don Andrés, a quien me da mucho gusto, con quien dará mucho gusto compartir el programa. Saludos. Por supuesto, don Ricardo. A mí también he extrañado mucho su compañía y las tertulias que hacíamos, porque de alguna manera nos permitía, creo que lo que buscamos esta noche, que es ver el pasado, presente y futuro de la comunicación en Costa Rica. A través de su experiencia, de su conocimiento y del bagaje de su carrera política, pues usted tiene un panorama muy distinto al que estamos viviendo hoy. Voy a proceder a presentar a mi segundo invitado, al señor Andrés Ramírez, comunicador, crítico de la realidad nacional, profesor universitario, periodista, productor del programa de televisión digital Sin Anestesia, también colaborador de Usted No Es Mi Presidente Reload, una página que yo sigo a través de redes sociales en donde se le pone el punto a la I, en donde realmente se hace un análisis crítico pero muy honesto de muchas cosas que los medios de comunicación no nos dicen. Don Andrés Ramírez, muchísimas gracias por acompañarme. Me hace un honor, pero al mismo tiempo creo que va a ser una conversación que vamos a disfrutar muchísimo, porque usted, además de que tiene muy afilado el bisturí, también es una persona muy agradable y muy simpática. Así es que creo que también vamos a poder sonreírnos un poco esta noche. Muchas gracias, Luis Fernando, y al compañero, al colega. Para mí es un honor, y más que un honor, una responsabilidad patriótica ser parte de este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Yo quisiera permitirte, Andrés, unos primeros minutos, un par de minutos para que vos nos des una introducción de algo que hablábamos fuera de cámaras, y es un poco el análisis de la realidad coyuntural que tiene la comunicación, pero sobre todo esta comunicación que debería de ser un instrumento, una herramienta ciudadana para despertar el pensamiento crítico, para poder por lo menos cuestionar las cosas y no pensar que lo oficial, por ser oficial, es cierto, y no pensar también que lo que se publica en los medios de comunicación, llámese prensa, radio y televisión, los medios de comunicación más que hemos tenido a la mano en los últimos años, los tradicionales, es también la opinión pública, porque finalmente la gente repite la noticia, pero no ahonda, no busca otras fuentes, le cuesta mucho contrastar. Andrés. Sí, gracias. Bueno, como primero me gustaría indicar que deberíamos repasar cuál es el sentido del periodismo, y sé que el compañero va a estar de acuerdo conmigo. El propósito principal del periodismo es dar información a los ciudadanos veraz, oportuna, pero con un objetivo muy claro: valer los derechos de la sociedad.
El problema es que hoy en día el periodismo dejó de hacer valer los derechos de la sociedad y se ha adjudicado el derecho de sumar a los intereses de pequeños grupos, no tanto políticos, sino más bien empresariales. Y es lo que está sucediendo no solo acá en Costa Rica, sino que parece que Costa Rica se vuelve espejismo de lo que sucede también en la región. Y es un tema que habría que analizar. Dicho sea de paso, no podríamos negar la influencia de la política exterior en nuestro país. Nos convertimos en un país muy vulnerable a los intereses políticos y empresariales de vecinos, por dar un ejemplo, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera. Creo que en ese sentido el periodismo perdió su razón de ser y hoy en día los periodistas que sí tienen claro la ética y la perspectiva y la objetiva del periodismo, se les conoce incluso con un mote que ha servido para encasillarlos y desvalorizarlos, hasta conspiranoicos, y un montón de cosas, ¿verdad? Anarquistas, qué sé yo, ¿no? De hecho, me llamó la atención que hace 3 años recién ingresaba a este gobierno PAC, el periódico La Nación, y voy a decir el nombre porque nosotros procedimos a enviarles, hacerles llegar el derecho de respuesta, dedicó una plana completa para deslegitimizar y torcer la realidad de algunas páginas emergentes como la de Usted no es mi presidente Reloaded y la de estos grupos. Habían grupos que sí, pues había que decirlo, que sí se sumaron a acciones un poco imprudentes e irresponsables, pero aprovecharon estos grupos para meter a otros que simple y sencillamente eran grupos disidentes, medios de comunicación emergentes, y etiquetarlos como grupos de pues desestabilización social, ¿verdad? Y perdieron, porque más bien caso contrario, en lugar de callarlos, lo que hicieron fue como meterle canfín a la hoguera, y fue ahí donde tuve uno de los primeros contactos con una de estas páginas donde me pidieron ayuda para ver cuál era el ABC que había que seguir en medio de este contexto. Sin titubear y sin duda alguna procedí a enviar esto, y quiero decir que yo he admirado y admiro el trabajo de La Nación todavía, pero sí hay que exponer que La Nación y otros medios de comunicación desgraciadamente se les ha ido la mano y han asumido posiciones políticamente muy incorrectas, poco objetivas, inclinan la balanza, y ya cuando uno inclina la balanza, ya eso deja de ser periodismo. Andrés, Creo que, ¿y vos crees que este efecto se deba o que responda de alguna manera a inclinaciones ideológicas o más bien a intereses económicos de fondo, digamos, sustantivos, que se reflejen en pauta o en ausencia de pauta? Un buen amigo mío, comunicador, hablaba de la técnica del contragolpe. Como periodista en un programa, digamos, que tenga difusión, si me pagan, yo me mantengo súper pacífico, pero en el momento en el que me quitan la pauta, me vuelvo súper agresivo y me vuelven a callar únicamente cuando me dan pauta, y entonces yo cambio los temas, busco otros invitados y, digamos, de alguna manera disimulo. ¿Crees que responda a una o a otra? muy interesante la pregunta de don Fernando. Vea, Luis Fernando, pasa lo siguiente. Las ideologías en algún momento sirvieron para ubicarnos dentro de un espectro político y que cada uno se decantara por estas ideologías, llámese socialista y sus derivados, llámese liberal, libertario y todos sus derivados. Hoy en día vemos a liberales dándose y estrechándose fuerte la mano con estatistas y viceversa, cosa que dentro de la política parece ya algo normal. Yo creo que hay que darle espacio a la negociación, creo que hay que ser flexible, más que dogmático,
ser pragmáticos según nos lo exige el contexto. Pero hemos caído en el extremo. Correcto. Y hoy, desgraciadamente, es que queda muy expuesto, por ejemplo, el gobierno, el actual gobierno. Yo lo he llamado un híbrido. La gente me pregunta, ¿usted lo ve de izquierda, lo ve de derecha? Bueno, es que lo veo de todo un poco, ¿verdad? Andrés, nos das un tema interesantísimo para poder pasar a Ricardo. El periodista Ricardo Lizano Calzada, además de toda su carrera periodística, tuvo la experiencia de haber estado en el gobierno de Chávez, de Hugo Chávez en Venezuela, y ver de alguna manera cómo incubó el régimen y cómo fue desarrollándose y enraizándose en todo el sistema hasta la realidad que tenemos hoy. Ricardo, se dice que en el sistema republicano la prensa representa la cuarta pata del banco. Ahora, yo leí una nota, Ricardo, que te hicieron hace algunos años y me llamó poderosamente la atención un análisis que vos hacías de la libertad de expresión. Ricardo, yo te pregunto, ¿existe en Costa Rica la libertad de expresión o está siendo cercenada ahora? Pero sobre todo, ¿estamos disfrutando del derecho constitucional de ser informados cuando el presidente y los jerarcas pasan escondidos? Cuando se nombra a un ministro de comunicación, que es un ministro sin cartera, pero que no vemos información y que más bien nos da la impresión de que hay algunos medios de comunicación contratados para ser las de la agencia de comunicación oficial del gobierno, porque son los que tratan de darle vuelta a la noticia, son los que defienden muchos de las actuaciones del gobierno y por el otro lado también disimulan los yerros del gobierno. Entonces te pregunto, en este cuarto poder que representa la prensa en un estado republicano y de cara a dos principios constitucionales indispensables como es la libertad de expresión y el derecho a ser informado, ¿qué nos está pasando, Ricardo, en Costa Rica? Fernando y Andrés, muchas gracias por la oportunidad. Hay que contextualizar las cosas para poder entender de lo que estamos hablando. Yo ejercí el periodismo en tiempos de la Guerra Fría y entonces a un lado estaba el comunismo, la Unión Soviética y todo el mundo comunista, y a otro lado estaba el mundo capitalista, el mundo occidental, el llamado mundo libre. Entonces, digamos que era relativamente más fácil asumir la posición de quién estaba al servicio de una ideología, de una causa, y quién estaba practicando lo que en Occidente entendíamos como periodismo libre. Yo no creí nunca en esa acepción del cuarto poder que nace de una expresión de un Lord, de un Tory conservador en Londres, en una sesión donde vio que la prensa, usted sabe que la prensa en Londres es muy beligerante, ¿verdad? Entonces dijo, la prensa es el cuarto poder. Y no es así desde el punto de vista jurídico, es así desde el punto de vista fáctico. Así es. Pero esto no es tal. La prensa en última instancia también tiene sus limitaciones, tiene sus propio marco que estaba señalado aún en Occidente por la Constitución de la República y no puede uno extralimitarse de ese marco constitucional. Lo que sí es cierto, y ahí hacemos una valoración, es que, y aquí entramos entonces en juicios de valor y yo asumo el mío, yo creo que en Occidente, con todos los defectos que tengamos, con todas las debilidades que tengamos, hemos gozado de una prensa más libre que la que había en el llamado mundo comunista, porque lo que había ya era propaganda. Usted se acuerda de una película que se llamaba La vida de los otros, donde la Stasi hacía lo que hoy hace Facebook, que era fisgonear la vida íntima de todas las personas. Ahora la gente publica su vida íntima. Y entonces, en aquel estado totalitario orwelliano, había temor de expresarse, de decir, porque uno pagaba hasta con la vida, cualquier. Eso no pasaba en Occidente ni pasa todavía. Sí estamos ahora en un nuevo contexto, y es que la Unión Soviética no existe, pero existe China. No existe la Unión Soviética, pero existe Rusia, una Rusia poderosa, no
desde el punto de vista económico, que sabemos que económicamente no es un país, no es una potencia, pero tiene armas nucleares y además con Putin ha recuperado un espacio en el mundo, y un Estados Unidos que habremos francamente, yo lo encuentro en decadencia en algunos rubros, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, nos encontramos nadando en aguas procelosas en las cuales no hay norte. Vamos saliendo a empujones de lo que podamos encontrar, y la realidad la vamos descubriendo a tropezones, casi, y con el agravante de que, como en nuestro país, como en casi toda América Latina, el bipartidismo, que era la columna vertebral del sistema institucional, se vino abajo. Entonces, los medios de comunicación tienen que bailar de alguna manera con esa realidad. Y no vamos a ser hipócritas, hay que ocultar la realidad, lo que ya lo mencionaba antes. La publicidad juega un efecto fundamental, y sabemos, los que estamos más cerca de posiciones liberales que estatistas, que la empresa más grande de este país es el Estado. Si usted suma el ICE, suma la Caja Costarricense del Seguro Social, suma el IFAM, suma todas son más de, ¿cuántos empleados públicos? 200,000, 300,000. Aquí no hay una empresa sola que tenga esa cantidad de empleados, ¿verdad? Y esas instituciones todas tienen publicidad. Los medios de comunicación antes se hacían fuertes porque, entre otras cosas, el New York Times llegó a hacer de un principio que se daba el lujo incluso de escoger a sus anunciantes, porque ellos decían que un periódico, entre más poderoso era con su publicidad, más independiente lo era. Esto ha cambiado, y aquí en Costa Rica también ha cambiado. Hemos visto una nación que en algunos momentos sucumbe a la tentación de favorecer al gobierno cuando hay puntos delicados, que no es así. Una extra que a veces se extralimita, cumple su función, y un elemento que incluso cuando usted y yo asistíamos al programa de Claudio no tenía tanta importancia, que son las redes sociales. Hoy Andrés tiene sus programas y tiene una clientela que poco a poco se convierte en una masa crítica y que puede ser capaz de cambiar la orientación nacional en algún rubro. Ya la nación no dicta la agenda nacional como era antes, ¿verdad? Ni Canal 7, que se convierten de alguna manera en cajas de resonancia de lo que otros medios puedan publicar. De hecho, un caso emblemático fue el caso del cementazo. El cementazo lo dio a conocer CR Hoy y La Extra, no La Nación ni Canal 7, ¿verdad? Entonces estamos ante otra realidad nueva, multipolar, ciertamente, y siempre con la acechanza de quienes no creen en que la libertad de expresión y la libertad de información, como la seguimos entendiendo usted y yo, y asumo que Andrés, es un principio importante. Hay para quienes es más importante el valor de la seguridad estatal, del modelo de sociedad que se pretende hacer, ¿verdad?, que esos principios de libertad de información. Es una cosa tan grave que la está viviendo Estados Unidos en la actualidad. Algunos medios de comunicación como CNN, MSNBC y Washington Post y New York Times han asumido, cosa que no era así antes, una posición partidaria, ya no en las páginas editoriales, sino desde la primera página de información hasta la última página. Entonces esto es grave porque nos estamos encontrando en un momento, por lo menos los que creemos en las libertades, los que creemos, como usted y yo, en que existe la libertad de expresión, en que debe existir cada vez un Estado más pequeño y no un Estado absorbente. Hoy se publica una encuesta del CIEP donde dice que el costarricense tiende a coincidir más con las ideas estatales y no religiosas. Entonces yo le ponía al amigo Gustavo Adolfo Araya, digo, ¿qué de nuevo hay? Si la intelectualidad costarricense en su mayoría es estatista. Bueno, Ricardo, lo que pasa es que tenemos 70 años de estar siendo adoctrinados, ¿verdad? O sea, realmente no son las dos últimas administraciones del PAC
Desde la nueva república nos han vendido la idea de que todos tenemos que refugiarnos en el Estado, y yo sé que algunas personas estarán o no estarán de acuerdo con mis palabras, pero también la abolición del ejército ha permitido de alguna manera que el costarricense se vuelva muy tranquilo. Y aquí esto me lleva a la pregunta que le quería hacer a Andrés. Andrés, el día que me comunico con vos para hacerte la invitación al programa, vos me mandaste un audio muy interesante y vos me decías, bueno, don Luis, es que aquí estoy como mucho sacando agua del barco porque se nos está hundiendo el país. Y yo comparto absolutamente este sentimiento con vos. Yo creo que necesitamos de alguna manera despertar al costarricense y decirle que ya, o sea, no es que estamos llegando, acercándonos al acantilado, es que estamos cayendo y no nos hemos dado cuenta. Y entonces mi pregunta para vos es la siguiente, y quisiera tu visión de periodista, tu visión de ciudadano, tu visión personal. Con el último caso de corrupción, el caso de este mal llamado Cochinilla, yo digo mal llamado porque al ponerle ese nombre como que le quitamos el nombre a los responsables realmente, y este caso debería llamarse MOP, CONAVI, Presidencia de la República, las dos constructoras y la supervisora que le pagábamos para que nos protegiera. Cuando este caso revienta, entonces inmediatamente, además del escándalo de la primera detonación, viene la segunda detonación, que es que nos encontramos al esposo de la fiscal involucrado en la defensa de los acusados, y ella dice, bueno, yo me allano. Entonces resulta que nace una luz de esperanza, porque Corte Plena llama, en teoría, a la fiscal y entran en sesión para poder hacer una medida, digamos, que ponga orden en el asunto, pero resulta que por la tarde nos dan un plato de babas porque dicen, no, técnicamente no pasa nada, aquí no hay nada que juzgar. Bueno, entonces a los involucrados los tienen en prisión preventiva, y yo sé que nosotros, o sea, esta gente no ha sido juzgada, todos lo tenemos absolutamente claro, pero también sabemos que hay otros casos menores donde la prisión preventiva se ha dictado, porque se corren tres riesgos. El riesgo es de salir para entorpecer la investigación o destrucción de prueba, amenaza de testigos o fuga del país, y cualquiera de esos tres presupuestos podrían cumplirse. Pero entonces, cuando recae la última esperanza de la última esperanza, que es que le llegue a las manos de la jueza Carolina Solano, resulta que ella los manda para la casa con una facción económica. Y entonces yo dije, Dios mío, se va a armar la revolución en Costa Rica, todo el mundo para la calle, y resulta que no pasa nada. No pasa nada. Andrés, ¿qué crees vos que está pasando en el pensamiento crítico del costarricense? Esto que Ricardo nos trae a colación, ¿realmente estamos adoctrinados? ¿Cuál sería tu visión? ¿Será que necesitamos gente como la de Colombia o gente como la que se tira a las calles en Estados Unidos? Porque hasta los sindicatos les quebraron los dientes con una ley antihuelgas y ahora con amenazas pandémicas del Ministerio de Salud y demás. ¿Cuál es tu opinión? Voy a volverme un poquito en la línea del tiempo, Luis Fernando, y eso me recuerda, vamos a ver, es que esto es un fenómeno social muy interesante. Cuando vemos en las noticias, por ejemplo, que anuncian que van a subir los impuestos, que va a subir la gasolina, lo primero que dicen los periodistas para introducir la noticia es: costarricenses, preparen los bolsillos. No, costarricenses no preparen los bolsillos, sería más bien cuestionar en primera instancia por qué nos están llenando todos los días de impuestos. Y ya en el gobierno Carlos Alvarado esto se hizo una costumbre, aún en medio de una crisis como la que nos presenta la pandemia, que me parece ya algo más allá de la corrupción, porque cuando en medio de una crisis donde han habido personas afectadas en su salud y ciertamente han habido muertos, aplicar este tipo de políticas, ya el adjetivo de corrupción siento yo que se queda muy corto.
Y esta manera de manipular la noticia no es de ahora, esto es añejo. Vamos al cementazo para aterrizar con la cochinilla. Cuando se publica o cuando trasciende el cementazo, bien lo decía usted, trasciende a través de este medio emergente. En aquel momento, ya Cere hoy tiene no sé cuántos años, pero ya se acerca a una década más o menos, poco más, poco menos. Pero me parece que la manera en que se manipula el caso del cementazo me da la idea, me da la impresión, no puedo afirmarlo, pero pareciera que el norte es completamente político y muy alejado al concepto que tenemos como justicia. ¿Por qué lo creo así? Porque la bonanza no fue para el partido político afectado, o mejor dicho, vamos a ver, la bonanza fue más bien para el partido político mediáticamente afectado por el caso, pero no pringó a todos los involucrados. Hay una lista de apellidos y de nombres muy interesantes, apellidos que hasta cuestan pronunciar, que no se vieron implicados, que usted nunca vio en las primeras planas de los demás medios de comunicación. Se politizó completamente el tema y hoy en día no tenemos una claridad de qué va a suceder con el cementazo. Pareciera que todas las zancadillas que le pusieron al proceso surtieron efecto. Y ahí habría que cuestionar hasta qué punto hubo una incidencia directa por parte de la exfiscal general de la República, Emilia Navas. Y es lo mismo que estamos viendo con el caso de la cochinilla. Yo voy a dejar una pregunta al aire para que los que están viendo en vivo este video se lo cuestionen. ¿Tiene sentido que la mano derecha de Carlos Alvarado en Casa Presidencial haya estado implicado y que Carlos Alvarado no haya tenido conocimiento alguno de lo que estaba sucediendo alrededor de la contratación pública con MECO, H. Solís, etcétera? ¿Tiene algún sentido que si estamos hablando de una red de corrupción que tenía agarrado, como decíamos, del gañote al CONAVI y al Ministerio de Obras Públicas, no iban en alguna medida a buscar primeramente la cabeza, en su caso Rodolfo Méndez Mata? Creo que si yo fuera un concesionario que tuviera que ejecutar, edificar una red de este tipo como la que nos presenta la cochinilla, yo lo primero que me aseguraría es que el mandamás estuviera implicado de alguna u otra manera, no vaya a ser que hayan cabos sueltos. Ricardo, a Ricardo lo veo como con abejón en el buche. No sé si querés entrar en el... No. Hay una cosa que yo quiero hacer la salvedad. Estamos en una democracia constitucional, una república democrática. Los marxistas dirían una democracia liberal burguesa. Bueno, aquí existe el principio de inocencia. No voy a defender a nadie, ¿verdad? Entonces, hay que esperarse a que un juez es el que dictamine que hubo corrupción y que dé las sentencias correspondientes. Lo que a uno le molesta, lo que a uno se asombra, es que esto viene de hace años, de años atrás. Cuando yo empecé a trabajar en el periodismo en 1980, había una empresa que estaba construyendo la carretera, la Ruta 32, se llamaba Monolítica. Eso fue una estafa, como lo es ahora esta otra, con el agravante de que aquella ni siquiera terminó la carretera. Estos al menos terminaron esa parte. Las legislaciones que se han hecho y las sanciones penales que hay son, creo yo, ridículas, porque cuando usted verá que el proceso, desde el punto de vista legal, ya se ha dicho, se puede llevar 10 hasta 20 años. Entonces ahí estamos ante un problema jurídico. El problema político, señala Andrés, y que yo comparto de alguna manera, es que aquí hay lo que cuando estábamos revisamos el caso de narcotráfico y apareció aquí Caro Quintero de la noche a la mañana y después lo
lo expulsaron del país y ahora salió de la cárcel, era narcotraficante. La Comisión Legislativa de Narcotráfico de entonces emitió un famoso informe integrada por José Miguel Corrales, Alberto Fait, Luis Fishman, varias personas más. Emitió un comunicado, un documento en el cual atribuía lo que había sucedido con la llegada de él y cómo había entrado al aeropuerto a una autoridad política superior, que todo el mundo en ese momento se lo atribuyó al expresidente Duero. Bueno, no sabemos si lo fue o no, porque en ese momento el presidente era Luis Alberto Monge. Aquí hay una autoridad política superior. No es posible que el presidente se ande vanagloriando de que, y esto es lo grave, que la obra que se está construyendo son obras que el país necesita, que Circunvalación Norte era algo urgente de determinar. Y ahora, esto, en todas sus dimensiones, tiene las matices de un golpe de Estado, porque afectó a todas las instituciones, legislativo, ejecutivo, Ministerio Público, Poder Judicial. Todo esto sacude los cimientos de la institucionalidad del país. Y yo me temo que se estén creando las condiciones para que estatistas de viejo y de nuevo cuño sean los que asuman el poder y después esto le echen como los gatos tierra a los desperdicios y esto sigue igual. Estamos en un momento muy delicado de la institucionalidad del país, pero muy delicado. Y yo creo que si en el contexto centroamericano estamos todavía siendo una isla, como decía Figueres en aquellos momentos cuando existían dictaduras de derecha, que ya nos estábamos quedando solos como una isla, ahora predominan gobiernos autoritarios de derecha y de izquierda y nos estamos quedando solos con peligro de caer en un abismo que no sabemos a dónde nos puede llevar. Ahora, Andrés, te hago una pregunta porque yo tengo por lo menos una hipótesis. Hay un método, digamos, que se utiliza, lamentablemente, algunos creen que es conspiración, pero en realidad no es conspiración. O sea, esto responde a estrategias de comunicación que se le llama el llamado la caja china. La caja china es crear una noticia espectacular una vez que nace un conflicto noticioso anterior igualmente espectacular. Entonces, yo cuando veo, Ricardo tiene un análisis súper fino, o sea, y leyendo entre líneas las palabras de Ricardo, la pregunta que nace es, ¿por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Cuál fue el escándalo inmediato anterior? Bueno, que el narcotráfico había penetrado la Asamblea Legislativa. Hoy sale una noticia como este caso, que se vuelve una noticia espectacular, con movimientos de cientos de policías, un escándalo de tal magnitud que nos decía un abogado acá en este programa que a nivel de la logística que va a implicar este juicio, probablemente vamos a tener que hacerlo o en el centro de convenciones o en el Estadio Nacional, porque va a llevar más de 500 personas. Imagínate lo que es ponerle una botellita de agua a cada uno, coordinar que vayan a almorzar, que saquen fotocopias. 500 personas entre abogados civiles, que los va a ver, abogados penales, que los va a ver, entre los fiscales, entre los acusadores, entre los policías, entre los testigos, entre los imputados. O sea, realmente esto va a implicar para el país, y lo más triste, y ojalá que así no sea, ¿verdad?, un gasto económico enorme que puede que llegue a nada, como muchos de los casos anteriores. Y el otro gran problema, que también nos decía el abogado, es que implica un reto en tanto estas personas no pueden ir a una cárcel regular porque arriesgan su vida. Entonces, te pregunto yo, ¿no es esta o no tiene la característica de una caja china de hacer una gran noticia espectacular para tapar algo que no nos están dejando ver? Inclusive acaba de pasar la primera aprobación del préstamo al Fondo Monetario Internacional. La ley de empleo público va caminando. Yo te decía que a los sindicatos les quebraron los dientes y les quebraron las piernas, tanto por las restricciones sanitarias como con la ley de huelgas. ¿Compartís vos que aquí hay algo extraño o no es solamente un tema de perspicacia mía? Aquí
es que me parece que personas que deberían o aparentemente están implicadas en el caso no lo están. Por tanto, es lógico pensar que estamos hablando, como usted lo dice, de una caja china o como decimos, una cortina de humo, que ya eso de la cortina de humo se volvió muy popular porque parece que es algo muy común en los últimos años, ¿no? Y es lo que está pasando, era la relación que yo hacía con el caso del cementazo. Es prácticamente lo mismo. Se sobredimensiona un caso. Creo que el caso del cementazo no deja de ser un caso de corrupción grave, pero no más grave que otros casos como este que acaba de trascender, como el caso de Bancrédito y las dudas enormes que nos deja Bancrédito, una institución que venía en quiebra y la terminan quebrando al otorgarle créditos a instituciones que no representaban una garantía. Y se está hablando de billones de colones en pérdidas y no pasa absolutamente nada en ese sentido. Entonces, claro, vamos a ver, el cementazo lo vendieron como el caso del siglo y aún así el partido aparentemente responsable vuelve al poder. Y yo creo que el PAC no era el responsable, fue parte del caso, claro que sí. Hubieron gente pringada, pero hubieron gente de un montón de partidos políticos, del Partido Liberación Nacional en su mayoría, y de eso no se habla, ¿verdad? Hoy decirlo de esa manera dicen, este es antiliberacionista. No, es que no podemos tapar el sol con un dedo. No soy antiliberacionista, no soy ni tampoco anti-PAC como la gran mayoría de gente que me sigue en redes podría asumir. Yo simple y sencillamente apelo por la equidad, por la justicia, que creo yo que, como bien lo decía al principio, esa falta de equidad y de justicia podría obedecer a 70 años de engaño. Vemos diferentes cortinas de humo, pero que obedece a una que surge en Costa Rica hace más de 70 años y que en este momento nos tiene a todos en la desesperanza, en la frustración. El resultado de esta corrupción es que definitivamente la sociedad hoy está frustrada y esta frustración ya está asumiendo características patológicas, violentas, depresivas. Lo vemos en las redes sociales. Costa Rica está enferma hoy en día. Hoy es muy común ver un madrazo cuando uno asume una postura política o ideológica X. Hoy está Costa Rica más fragmentada que hace 4 años. Lo que pasó hace 4 años en las elecciones para mí es realmente deplorable y parece que no aprendimos la lección, mi amigo. ¿Y no crees que esta situación nos va a llevar a otro? Es que ni siquiera es un choque de trenes. Yo creo que más bien nos pone en una situación en donde hay que escoger ¿cómo se llama? El método de tortura. O sea, o escogemos a Carlos Alvarado o escogemos a Fabricio. Ricardo, yo quería, aprovechando tu experiencia, tu conocimiento en Venezuela, volver un momentito al tema de que le han llamado los vientos bolivarianos que vienen afectando a toda Latinoamérica. Ya perdimos a México, perdimos a Ecuador, perdemos a Bolivia, una vez más que estaba, o sea, después de un esfuerzo enorme de su pueblo por quitarse el yugo del socialismo, una vez más vuelven a caer en el socialismo, perdemos a Perú y pronto, muy probablemente, volvamos a perder a Brasil. Vos veías a los grupos de gobierno, no estaban tan peleados con los empresarios. Habían unos grupos de privilegiados que les llamaron los enchufados. ¿Crees vos que estas características las estamos repitiendo con estos contratistas del gobierno, con grupos de privilegio como los arroceros, alguna gente que realmente está sacando muy buenos réditos? Hay gente que le fue muy mal en la pandemia,
pero Ricardo, hay unos que les está yendo genial con el gobierno del PAC. Y entonces uno podría suponer que de ahí va a salir el billete para financiar un tercer gobierno del PAC. ¿Qué similitudes ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Estamos en la misma estrategia, en escenarios distintos? Permíteme decirte en primer lugar que cuando Chávez llega al poder, se había quebrado, como aquí, el bipartidismo. Hoy día se sabe que lo que hizo Carlos Andrés Pérez fue una cosa de poca monta comparada con la corrupción inconmensurable que practica el chavismo. Lo que pasa es que estamos en un contexto internacional muy delicado. Y aquí el actor detrás de todo esto se llama Cuba. Cuba vende la franquicia de cómo hacer dictadura. Cuando Chávez llegó al gobierno... Ricardo, perdón, es que estoy de acuerdo con vos, pero digamos, en Venezuela uno entendería que Venezuela tenía con qué pagarle a Cuba, pero en el caso de Costa Rica, ¿con qué le estamos pagando a Cuba? ¿Qué gana que Costa Rica se apunte en la lista? No, aquí todavía la intervención cubana no se ha dado manifiesta. Ok, perdón, adelante. Pero allá, cuando Chávez empieza su gobierno, es un tipo que es, digamos, de centro izquierda, conserva la ministra de Hacienda que venía del gobierno anterior, que era de Social Cristiana, de Rafael Caldera, a su viceministro de Hacienda, Francisco Rojas, que es un venezolano casado con una costarricense, que era procuradora, yo no sé si todavía lo es, de derechos humanos. Asume una restricción del gasto público para nivelar las deudas, y Chávez, claro, paralelo a esto, un lenguaje, y había una cierta relación emotiva, lo cual indica que en la política no todo es tan científico como se imagina uno, ¿verdad? Chávez tenía una relación emocional con Fidel Castro y se lo llevó para Venezuela cuando hubo el intento fallido de destituirlo, que no de golpe de Estado, porque jurídicamente no era un golpe de Estado, no hubo levantamiento de armas, y el general Baduel logra restituirlo en el poder para ahora estar encarcelado. El general Baduel está encarcelado ahora. Chávez, a partir de ahí, se radicaliza y establece vínculos con Cuba de manera extraordinaria, que convierten a Venezuela en un país prácticamente ocupado por más de 200,000 cubanos en distintas esferas. Los militares venezolanos, que eran uno de los más feroces combatientes de la guerrilla, porque fueron víctimas de las guerrillas. Entonces, Venezuela poco a poco... Perdimos a Ricardo, se nos desconectó. Mientras nos vuelve Ricardo, Andrés, quisiera aprovechar para hacerte una pregunta que esta es que solamente a vos te la puedo hacer. Esta semana o a finales de la semana anterior sale una información que es un estudio de mercado. Yo realmente no sé quién fue el que hizo esta encuesta, pero dice que Carlos Alvarado es considerado el peor mandatario de la región. O sea, por debajo inclusive de Daniel Ortega. Pero Andrés Ramírez, al mismo tiempo vemos a Carlos Alvarado saliendo en la revista Times, en la revista Fortune, en la revista Forbes, donde nos dice que es el mejor mandatario, prácticamente el salvador del planeta. ¿A qué se debe esa contradicción? Lo ven muy bien desde afuera y nosotros somos muy injustos y lo vemos muy mal desde adentro. ¿Esto responde a pauta comercial? ¿De dónde crees vos que aparecen esas revistas dándole este nivel tan alto mientras nosotros estamos viendo una realidad? Vemos un país en llamas. Muy interesante la pregunta, y para incomodidad de los que son afines a la agenda globalista tengo la respuesta. Vea, mi amigo, vamos a ver. Esa entrevista, esa encuesta que usted menciona, la publicó Sid Gallup hace algunos días, hace algunas semanas, y hablaba lo que usted dice: 24% de los costarricenses ven con gran
o solo el 24% de los costarricenses aprueban en alguna medida la administración Alvarado Quesada, lo que lo deja a él con un 76% de incertidumbre, de malestar en la sociedad. Y lo que preguntaría a cualquier persona es eso: ¿acaso estas revistas no tienen esta información a la mano? Claro que la tienen. Lo que habría que preguntarse es a qué intereses la revista esta, Vanity Fair, creo que era, y la revista Time, porque también la revista Time hace un año aproximadamente colocaba a Carlos Alvarado en su portada. Bueno, también lo hicieron con Hitler, no es de extrañarse. Entonces, la pregunta sería: ¿a qué intereses obedece esta gente? ¿A qué intereses obedece Carlos Alvarado? Me parece realmente deplorable que estos lobbies y estos grupos de poder, independientemente si compartimos o no la tesis de ellos en materia económica y todo lo demás, vamos a ver a dónde está el prestigio. ¿Cómo es posible que estemos exalzando al peor presidente, quizás el peor presidente en la historia de Costa Rica? Comparado, algunos lo comparan con los hermanos Tinoco. Bueno, no sé si alcanza para semejante comparación, pero de que esto es un desastre político, social, económico, no podemos negarlo. Yo creo que la pregunta tendría que apuntar hacia esa dirección. ¿Qué intereses son los que resguardan este tipo de medios de comunicación? Claro, creo que ya se está por unirse Ricardo otra vez al programa. Perfecto. Y hacía una comparación muy interesante. La pregunta que le hacías al colega me parece muy oportuna, porque así como nosotros deberíamos compararnos con lo que ha sucedido y nos exponía el compañero en Venezuela, también con lo que sucede en Grecia, por ejemplo, en la nación europea, los elementos que provocaron que sucumbiera Grecia son muy interesantes y deberíamos valorarlos también en relación a lo que sucede en Costa Rica. ¿Hasta qué punto lo que sucede en Costa Rica es obra de la casualidad o no? ¿Hasta a quién le favorece que Costa Rica se vaya a un default económico y a quién no? Lo que pasaba en Carazo, cuando pasó la crisis que pasó durante la administración Carazo, yo personalmente no podría considerar que fue obra de la casualidad. Cuando unos pocos apellidos y unas pocas familias estén sumamente favorecidas, parece que lo que pasa aquí, parece que es lo mismo que pasó con la crisis inmobiliaria. Siempre en crisis hay favorecidos y siempre hay perdedores. Claro. Y parece que eso es lo que sucede hoy en día en Costa Rica. Bueno, y justamente seguimos en la línea con Ricardo. Ricardo, yo te preguntaba si había algunas líneas convergentes en tanto el chavismo disfrutó del apoyo de grupos empresariales que los venezolanos le llamaron los enchufados. Entonces, no fue malo para todos los empresarios, fue malo para los empresarios que no estaban en la lista de invitados a la fiesta. ¿Crees vos que estas características las estamos también viviendo en Costa Rica, en donde hay unos muy beneficiados y miles de empresitas quebrando? En primer lugar, disculpas por haberme desconectado, porque fue algo, por supuesto, involuntario, ¿verdad? Por supuesto que sí. Chávez en un inicio contaba con el respaldo del presidente, allá se le llama Fede Cámaras, el presidente de lo que es la Unión, la OCAEP, digamos, el equivalente. El equivalente. Era un tipo que decía: Chávez tiene razón en todo lo que dice. Es el lenguaje de la antipolítica que a mí me asusta terriblemente y me incomoda, porque es, sin darse cuenta,
muchos de los que hablan del lenguaje de que todos los políticos son iguales, que todos los políticos roban, que todos abren las puertas para que después vengan las catástrofes que están sufriendo otros países. Yo no le decía a mis alumnos en la universidad, corrupción hay en la Iglesia Católica, corrupción hay en los cuerpos de bomberos, corrupción hay en la empresa privada. Las empresas privadas sufren de lo mismo, empleados que roban, empleados que hacen contratos amañados, todo es igual. Claro, entonces particularizar la corrupción en los políticos es algo que se convierte muy fácil hasta que les cae la soga al pescuezo. Había aquella famosa frase de Lenin que decía, cuando llegue la hora cuando llegue la hora final, la burguesía venderá la soga con la que la vamos a ahorcar. Y yo creo que muchos empresarios están haciendo esto en Costa Rica. Se asocian con el gobierno, porque el gobierno, como dije antes, es la empresa más poderosa que hay en el país, es la que da más publicidad y dejan de cumplir su papel en alguna medida. Y aquí hay un agravante, que es el que se está popularizando el modelo Putin. Y es que usted haga negocios que era lo mismo que hacía Somoza. Somoza decía, ustedes hagan política y yo me dedico a los negocios. Ahora eso es lo que hace Putin. Usted es amigo mío, usted es oligarca, usted haga negocios, pero no se mete en política. Si usted es empresario, si se mete en política, va para la cárcel. Eso es lo que estaba haciendo Daniel Ortega al principio. Ahora está desbocado, ¿verdad? Y eso es lo que se practicaba en Venezuela. Le voy a poner a dar un dato muy significativo nada más para Gustavo Cisneros, dueño de Venevisión, un hombre que aparece en la lista de Forbes como uno de los 10 hombres más ricos del mundo, nunca se fue de Venezuela. Ahí está. Es un capital de más de 5.000 millones de dólares. Ahí está en Venezuela. Feliz de la vida. Ahí está, tranquilo. Los que sufren son los pueblos, los que sufren son las clases medias, los estudiantes, los que aspiramos a vivir en libertad, a tener oportunidad de expresar nuestro pensamiento, de disfrutar la vida en la concepción occidental o oriental, como usted quiera llamarla, pero sobre todo la libertad. El valor fundamental para un ser humano desde la perspectiva nuestra en Occidente es la libertad. Y esto es lo que está en juego. Claro. Andrés, la semana pasada el presidente Carlos Alvarado expone un tuit en donde él dice que tuvo una reunión, supongo que vía Zoom, con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, un chavista nefasto, un hombre que tiene Argentina, el país que produce carne, la tiene sin carne, tiene una circunstancia horrible que se llama el dólar solidario, el cual le permite a los argentinos únicamente poder disponer de $200 mensuales, con lo cual ni siquiera pueden salir del país. Ahora, gracias al mal manejo de la pandemia y de la vacunación, obliga a los pobres argentinos, bueno, a los pocos argentinos que pueden salir a vacunarse a los Estados Unidos, los deja atrapados en Estados Unidos, no los deja ingresar a Argentina. ¿Cómo entendemos que Carlos Alvarado coja un teléfono o una computadora para hablar con Alberto Fernández y no lo haga con el presidente Biden o no lo haga con otra figura, digamos, más relevante? Inclusive vemos la visita de Pedro Sánchez, el socialista español, también hace unos pocos días. Entonces, realmente como que todas las señales hablan como muy mal, ¿no te parece, Andrés? Totalmente. Hace un rato hablaba sobre la similitud que presenta el estado de la nación con lo que pasó en Grecia hace algunos años, donde había un estatismo sumamente enorme, pensiones completamente irracionales, una deuda interna y una deuda externa histórica, y seguían endeudándose. Y cuando uno estudia a fondo lo de Grecia no fue una casualidad. Había una agenda exponencialmente evidente de quebrar la nación de Grecia.
Pero aterrizando con la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con Costa Rica? ¿Cómo es posible, como usted lo indica, que no podamos ver hacia otras latitudes, echar mano de naciones que han demostrado que aún en medio de la crisis, aún en medio de la pandemia, sí se puede? Hay países de la región que incluso han estabilizado sus tasas de desempleo y de pobreza. Hoy Argentina presenta un 42% de pobreza. ¿Por qué yo como presidente de Costa Rica tendría que hablar, como bien usted lo menciona, con el presidente de una nación, con un presidente de una nación el cual ha demostrado su inoperancia, su parsimonia, su falta de responsabilidad con su país? No tiene ningún sentido, a no ser que tengan algo afín. Y bueno, pues, cuando vemos a países relacionados con el Foro de Sao Paulo, que ya ahora no es Foro de Sao Paulo, ahora es el Foro de Puebla, ¿no? De Puebla, correcto. Grupo de Puebla. Sí, bueno, Ricardo, usted conoce más el tema que yo, y ahí nos puede dar un entendimiento y una luz. ¿Cómo es posible que Costa Rica en este momento esté demostrando una afinidad con este tipo de políticas y de antidemocracias? ¿Cuándo Costa Rica giró tanto hacia la izquierda y hacia una política mucho más nefasta que ya la que de por sí venía manifestando? Es realmente increíble. Yo creo que la pregunta ahorita sería, ¿cómo salimos de esto? ¿Verdad? ¿Quién podrá ayudarnos? Decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Así es. Nos quedan unos poquitos minutos, pero yo quisiera ver si podemos hacer un paso rápido por algunas preguntas desde la visión periodística. Te hago la pregunta, Ricardo, pero si querés replicar, Andrés, igual con toda confianza. ¿Será cierto? O sea, realmente los estudios demográficos que ponen a Fabricio ganando las elecciones y sobre todo los medios de comunicación replicando estos estudios, ¿será que los medios de comunicación quieren crearnos ídolos de barro o será realmente efectivo que el costarricense esté pensando que Fabricio es el presidente más potable? ¿Estarán instrumentalizando más bien a un Figueres al darle fuerza a Fabricio? ¿O otra circunstancia? ¿Será que más bien quien tiene en medio de todos estos escándalos de corrupción y toda esta problemática ganada las elecciones sea José María Villalta? Yo siempre le he dicho a algunos amigos míos que a mí me mortifica que a José María Villalta es la prima donna de la televisión nacional. Lo entrevistan para todo, pero nunca le preguntan, por ejemplo, nada sobre Nicaragua, nunca le preguntan nada sobre Cuba, nunca le preguntan nada sobre Venezuela. Cualquier problema que haya en el país, fiscal, del cementazo, de cualquier otra cosa, le preguntan, es la prima donna de José María Villalta. Y claro que sí, es una posibilidad. Yo no creo en las teorías conspirativas. Yo no creo en eso porque se necesita mucha gente para una conspiración y finalmente años después alguien canta, ¿verdad? Eso es el típico caso es el de John F. Kennedy, que siempre se ha atribuido a una conspiración y han pasado más de 50 años y no se ha determinado. Sí es cierto que las encuestadoras están en duda. Y sí es cierto que después de lo que pasó en la campaña pasada, hay derecho a poner en duda lo que se publica en las encuestadoras. Y yo personalmente, aquí lo digo personalmente, no voy a decir el nombre de la encuestadora porque me veo en una situación incómoda, pero personalmente una encuestadora me habla de la competencia y me dice que es que el hombre está muy mal de plata. Y entonces, si yo digo, si ella me dice eso de esa otra encuestadora, yo después se lo voy a dar a ustedes, yo digo, y ella no estará lo mismo. Entonces, hay fuerzas moviéndose, obviamente. El país está fraccionado. No estamos hablando ya, viendo un país desde la perspectiva del bipartidismo, sino del multipartidismo. Y probablemente
haya añoranzas en algunos sectores de pensar que, caray, era mejor vivir con dos partidos, aunque fueran corruptos, que vivir con esta atomización de poder que nos está llevando sin norte. Yo no descarto en ese contexto que la figura de Villalta sea potable para algunos sectores, ¿verdad? Y que, por otro lado, asuste a sectores empresariales que entonces comiencen a favorecer desde los medios de comunicación a figuras alternativas, sea Figueres, que van a decir, bueno, he escuchado, hay un prominente figuerista que fue ministro, que tuvo problemas con la ley, que hoy día, y que es un admirador abierto de Bukele. Y entonces, hace poco criticando a Orlando Araya, porque se había salido, decía que hay gente que se cree enviada por el señor. Le dije yo, sí, uno de esos es Bukele, al que tanto admiras. Hay gente aquí añorando un Bukele, y yo creo que Costa Rica, en su tradición democrática, no necesita de eso. Necesitamos reconstruir la institucionalidad de este país. Hay afortunadamente en todos los estratos una gran cantidad. Vamos a ver, la mayor cantidad de empleados públicos son gente honesta. La mayor cantidad de empleados medios son gente que cumple su trabajo, gente que está endeudada, gente que está pagando altas tasas de interés en tarjetas de crédito y cosas por el estilo. Pero la cúpula, en el sentido max weberiano del Estado, es un sector manipulable que se mueve con autonomía y le da el respaldo al candidato que le garantiza sostenerlo en el poder. Estamos hablando de cuadros altos de los bancos, del ICE, de Recope, de instituciones que son empresas poderosísimas para los efectos de nuestra realidad. Internacionalmente puede ser una cosa insignificante, pero para nuestra realidad, para el tamaño de nuestro país, esas son empresas muy poderosas y eso es lo que mantiene, y detrás de eso los que andan junto a los candidatos presidenciales, ¿verdad? Creo que en esto se ha perdido un poco el norte, un poco el sentimiento de patriotismo, que en el sentido no chauvinista, en el sentido no de patrioterismo. Decía un filósofo inglés que el patriotismo, porque había un partido inglés que se llamaba Partido Patriota, entonces él decía, el patriotismo es el último refugio de un canalla. Para adaptarlo a nuestro lenguaje, digo, el patrioterismo es el último refugio de un canalla. Nosotros necesitamos libertad, necesitamos expansión y necesitamos sobre todo que el Estado no siga creciendo, que el Estado se conserve su tamaño y que la gente honrada de Costa Rica, como usted, Luis Fernando, como Andrés, tomen protagonismo cada vez más en la vida pública de este país, que no solo está en la Asamblea Legislativa, sino está en los periódicos, en las redes sociales, y que después tenemos una intelectualidad valiosa. Aquí hay escritores de muy alto nivel, hay gente muy buena que se expresa y que no ha querido. Hay algo que ha pasado en estos momentos, en estos días, y que curiosamente la nación ni siquiera ha destacado. Alberto Mujica y Elenia Poniatowska, que fue la esposa de el escritor mexicano, caramba, se me da el nombre en estos momentos, el escritor famoso mexicano, Octavio Paz, sacaron ellas y 150 intelectuales un documento condenando a Daniel Ortega. Y aquí La Nación ni Canal 7, nadie le ha dado a eso. Yo lo puse en mi Facebook y nadie le ha dado despliegue a un documento de esa naturaleza. Hay gente aquí ubicada en la izquierda que todavía sigue siendo gente sana, gente que tiene su visión del mundo y que es completamente anti-Ortega, gente que es anti-Chávez, gente que no comulga con un Alberto Fernández, que dicho sea de paso, hace 2 años me cuenta un amigo mío que fue a Argentina y le contaron que estaba desempleado, literalmente estaba desempleado, no tenía trabajo. Entonces, estamos ante esa disyuntiva y estamos, yo creo, en un momento delicado en el que un parto de los montes va a aflorar. Yo espero que sea para bien y que no sea para mal. Creo que en Venezuela se están moviendo fuerzas internamente que están tratando de que esto llegue a su final. En Cuba les está pasando algo irrisorio.
que son los hijos de los revolucionarios los que se están rebelando. El movimiento San Isidro, que tiene ahora una fuerza increíble, llegaron a la casa de un muchacho para decirle que saliera y le dicen, vengan, arresten a mi papá, ahí tiene todas las medallas que llegaron a la revolución. Son los hijos de los que hicieron la revolución del 59, los que se están rebelando. El movimiento de la libertad y por la libertad tiene que, va a ser duro, no es fácil, porque tenemos un Putin y tenemos un gigante ahí oculto que es la China y que poca gente le presta atención. La China hoy día es un movimiento imperialista que tiene, ¿cómo se llama? Usted sabe lo que hizo Bolsonaro, cuál es la vacuna que está poniendo Bolsonaro, el hombre de derecha, Sinovac, y cuál fue, cómo firmó, a qué lo obligaron los chinos para aplicar esa vacuna, a firmar un contrato donde Bolsonaro se comprometía a no hablar mal de China. Entonces es que estamos ante una realidad global diferente. Cambiaron los actores y cambiaron mucho. Ahora, Andrés, en la Revolución Francesa se generó aquel efecto que le llamaron el efecto de péndulo, ¿verdad? Pasaron del sometimiento a una monarquía totalmente insensible al pueblo a una fuerza enorme de otros grupos, digamos, que también terminaron volviendo víctima al pueblo, ¿verdad? Para luego irse volviendo hasta que llega, en teoría, a un punto medio. En Costa Rica nosotros nos hemos llamado de centro, ¿verdad? Es como muy elegante decir centro derecha, centro izquierda. Yo quisiera tu opinión, vos que sos un crítico fuerte, para cerrar el programa. Voy con esta pregunta y un último comentario libre, pero nosotros que estábamos criticando a Daniel Ortega, bueno, y bien lo mencionaba Ricardo, criticamos a Bukele. Yo veo cosas muy valiosas de Bukele todavía, o sea, todavía no lo condeno a priori, hay cosas que me gusta que está haciendo, por lo menos denuncia fuerte. Lo que estamos también nosotros viviendo con el sistema judicial, ¿verdad? Que no lo vemos caminando, sino en una única dirección, y es en la dirección de proteger a la red de cuidado. Pero nosotros somos muy críticos con Daniel Ortega por el autoritarismo, pero nosotros tenemos a nuestro propio Daniel en Costa Rica coartándonos las libertades con el pretexto de las restricciones sanitarias que no encuentran sentido, porque ciertamente ya hay países que están sin mascarilla y ciertamente hay países que no les ha ido tan mal ni les ha ido tan bien, pero nunca restringieron la libertad de tránsito a través de una restricción vehicular. ¿Crees que también nos falta criticidad, ser más críticos, más analíticos, o estamos cayendo en el show del mediodía que ahora ha mutado un poco, ¿verdad? Ahora la amenaza es una nueva variante nos acecha. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Leí una frase hace algunos días que decía estabilidad y la estabilidad y el progreso de la sociedad dependía de la calidad humana y de sus componentes. Y esa frase me puso a pensar en que quizás sea consecuente con lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, en medio de esta crisis de salud y en medio de esta crisis política, deberíamos analizar qué actitudes como costarricenses estamos asumiendo, o bien echamos canfín a la hoguera y hacemos de esto algo más delicado de lo que ya de por sí es, o asumo una actitud propositiva. Aquí apunté una frase de nuestro colega que me gustó muchísimo, y él decía: el discurso antipolítica es la puerta del caos, y póngale caos, póngale anarquía, póngale inestabilidad, póngale todos los peyorativos que usted desee. Tenemos que cambiar el discurso. En definitiva, no podemos replicar lo que sucede en Nicaragua. Lo que sucede en Nicaragua no es solo por un establishment político completamente errático, sino también porque el pueblo se acostumbró y no sumó a edificar, a desarrollar personas con capacidades para cambiar esa realidad.
hoy esta fragmentación política que vemos es sinónimo de una cultura, no solo la política, porque hoy hay, vamos a ver, hoy todos quieren ser caciques, hoy todos quieren ser líderes, hoy todos tienen la fórmula presidencial. Hoy vemos a precandidatos que si no me gusta cómo se peinó el otro, me retiro del partido político, y con una posición completamente autocomiserativa y no propositiva. No lo digo por nadie en específico, es que ¿cuántos candidatos tenemos que ver que entran y salen de un partido político, fundan uno, fundan el otro, y todos son culpables? Pero ¿a dónde está mi cuota de responsabilidad? La unidad es corrupto, el PAC es corrupto, Liberación es corrupto, y todo está corrupto, según mi discurso. Pero según mi realidad, ¿qué estoy proponiendo? ¿Cuántas iniciativas de este tipo con el fin de educar al electorado existen? Son muy pocas. Y desgraciadamente, las pocas que hay detrás, vamos a ver, tienen un interés que no es el más apropiado en este momento. No estoy de acuerdo en que a este momento hayan casi 100 partidos políticos inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso lo único que me indica es que estamos viviendo en una sociedad en donde está imperando la soberbia, la altivez, el orgullo, mi interés, yo, y si me sobra, un poquito para Costa Rica. Sí, y yo le agregaría otro ingrediente nefasto, que es la indiferencia de otros que también delegan en otros ir a votar, porque si en este momento lamentablemente hay alguien ganando, es el abstencionismo. O sea, todavía sigue siendo hasta este momento la política no es conmigo, ese asunto a mí no me interesa, yo no le voy a dar gusto, al final es elegir corruptos, pero al no elegir corruptos, finalmente les das paso a los que sí van y los eligen por vos. Totalmente de acuerdo. Señores, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Disfruté muchísimo, se me hizo muy cortito el tiempo, la verdad, y espero que podamos reunirnos en otro momento para poder ver, inclusive cuando se acerquen un poco más las elecciones, ver el panorama ya no desde la llanura, sino más cerca del pie de la montaña. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, Andrés. Ha sido un placer. Un abrazo muy grande, que sigas mejor de ese brazo. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente disfruté mucho la conversación. Me dio mucho gusto estar aquí. Muy amables, y bueno, sobre todo darle las gracias a usted, que un domingo más se toma el tiempo para poder compartir con nosotros de estos análisis. Yo creo que si hemos logrado algo a través de estos 16 meses de programa, ha sido que nos ha permitido primero una masa crítica, conversar de casa en casa o de sala en sala con los amigos, o como decía una persona, hacer una célula de 12 personas hace que el alcance sea muy limitado. En este momento, este programa nos permite llegar a 50,000 personas mensuales. Realmente hemos hecho una masa crítica. Hemos tenido personas con diferentes opiniones. Estuvo con nosotros Albino Vargas hace unos días y comparte el mismo dolor, las mismas molestias y sobre todo también el mismo enojo que estamos viviendo todos. Pero Andrés utiliza una frase muy sabia, y es que tenemos que hacer un alto en el camino y no convertirnos también en un vector de los que atizan el fuego, sino que de alguna manera tenemos que ver que ese no es el camino correcto, dar un paso atrás, tomarnos el tiempo y analizar. Y por el otro lado, Ricardo nos permite también visualizar que echarle la culpa a la política es un error, porque el único instrumento que tenemos para poder salir adelante justamente es la política. Muy buenas noches, muchísimas gracias, que tengan una muy feliz semana y nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Gracias. Buenas noches. Luego.